Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Sergio Girvés, soy director de Zabala Innovation en Valencia. Ahora os contaré un poco de Zabala cuando José nos ponga la presentación. En primer lugar también agradecer a Cámara el habernos invitado y la organización de la jornada y también bueno, al Hub de Empresa, ¿no? Por juntarnos en este magnífico lugar. Muy bien. Vale, veíais en el título de la... Lo digo porque avanzo yo el cambio que hay de agenda. Había diferentes aspectos, había 5 aspectos. Se hablaba primero de regula, después financia, y como veis lo hemos cambiado, ¿no? Evidentemente ha sido por motivos logísticos, pero la realidad es que esto va de economía circular. La primera palabra es economía, con lo cual hay un punto importante y es que la economía circular al final cuesta dinero. Con lo cual hay un punto muy importante que se plantean siempre las empresas y es, oye, vamos a tratar de encontrar qué oportunidades de financiación existen, qué ayudas existen para poder llevar a cabo esas actuaciones que tenemos previstas o que queremos hacer de economía circular, ¿vale? De esto va un poco mi intervención, ¿vale? De qué fondos, qué ayudas, qué convocatorias, qué programas existen y a los que pueden optar las empresas para tratar de pues, reducir pues el impacto que puede tener negativo a nivel económico, ¿vale? Por por todo esto que estaba comentando antes Emi. Muy bien, venga, pasamos. Un poco índice de lo que voy a comentar. En primer lugar, un poco breve introducción de la empresa. Después ya entraremos en el detalle de las ayudas. No os voy a aburrir con convocatorias, detalles, requisitos, que seguramente no es el objetivo de la sesión, sino lo que quiero daros es una visión más bien global de las oportunidades que existen, de dónde vienen los fondos y, oye, cuáles son las principales líneas a las que podemos optar nosotros como empresa cuando nos planteamos hacer actuaciones de economía circular. A partir de ahí, diferentes cosas. En el tercer punto, otros temas adicionales más allá de las ayudas que existen y que están apareciendo y que pueden ser muy convenientes para determinadas actuaciones que podemos llevar a cabo, son los CAES. Y ya por último, una serie de recomendaciones, o como decía el título de la ponencia, tips y recomendaciones para llevar a cabo y para que al final os quedéis con 1 o 2 mensajes clave. ¿Vale? ¿Estamos a tope? Venga. En primer lugar, Zabala. A ver, somos una empresa, nos dedicamos a principalmente gestión de ayudas. Aquí tenéis donde estamos. En España estamos distribuidos geográficamente. Yo en este caso soy el responsable de la sede de Valencia. Veis en todos los lugares en los que estamos y estamos actualmente más de 500 personas. Este mundo de las ayudas, que a veces pues no está muy bien considerado, dependiendo de con quién hables, la realidad es que ha crecido mucho en los últimos años y ahora veremos por qué. ¿Vale? Vale. ¿Qué hacemos en Zabala? Cuando hablamos de ayudas, hay ayudas, realmente nosotros decimos que para casi cualquier cosa que haga una empresa. Lo que es importante es saber qué tipo de empresa somos, dónde estamos, es decir, no son las mismas ayudas regionales para empresas de Comunidad Valenciana que para empresas de Aragón o de Galicia, que saber el ecosistema en el que nos movemos, y después saber dónde buscar, ¿no? Nosotros trabajamos en proyectos fundamentalmente en un inicio de innovación o de I+D, de ahí lo de Zabala Innovation. La realidad es que con el tiempo nos hemos venido adaptando y lo que tratamos de hacer y de ofrecer a nuestros clientes es un servicio integral de ayudas, ¿vale? En el que cubrimos no solo área de I+D+I, sino inversión, digitalización, sostenibilidad, eficiencia energética, medio ambiente, economía circular, temas que son hoy el foco de la jornada, contratación, internacionalización, es decir, para muchas de las actuaciones que llevan a cabo las empresas prácticamente diariamente, la realidad es que hay ayudas, ¿vale? Con lo cual nosotros nos encargamos de identificarlas y de asesorar a nuestros clientes sobre cómo optar a ellas. ¿Qué tipo de ayudas? Pues fundamentalmente para aquellos proyectos que vamos a llevar a cabo y para los que vamos a requerir financiación, pueden ser en forma de subvenciones o en forma de préstamos bonificados. Otra parte, que esas serían las ayudas financieras. El otro gran bloque son las ayudas fiscales, deducciones fiscales, que hay por I+D+I, también por medio ambiente, bonificaciones a la seguridad social y demás. Y después otro tipo de herramientas y de instrumentos, como transferencia de deducciones, compra pública de innovación, los CAES, que hablaremos después. ¿Vale? Venga, para acabar lo que os comentaba, no solo innovación,
sino también sostenibilidad y economía circular. Esto os lo muestro, son nuestros números en Zabala relacionados con proyectos y ayudas de economía circular y sostenibilidad. Yo os lo muestro también para que veáis el incremento que ha experimentado este área o este campo a nivel global, ¿vale? Nosotros venimos en el periodo 2017-2020, alrededor de 500 proyectos con un presupuesto de 300 millones y un retorno de 30, de 300 millones de euros, perdón, y un retorno de 30. En el periodo 2021-2022, inicio de pospandemia, esto se multiplicó, pues en algunos casos, en número de expedientes por 3, pero en presupuesto por 10. Y solo el año pasado, 2023, pues estábamos en un presupuesto de 4.600 millones de euros y un retorno de 350. O sea, estamos viendo que en este periodo inicial, 17-20, 4 años, presupuesto 300 millones, presupuesto de las actuaciones que llevaban a cabo las empresas, y solo en 2023 estamos hablando de pues casi 15 veces más, diríamos, ¿no? Con lo cual, sin duda que es un área que está en boga y bueno, por eso estamos hoy en esta jornada, ¿no? Porque es algo en lo que cada vez más las empresas están apostando y por tanto también hay una ayuda pública o hay convocatorias y programas públicas que ayudan a las empresas a llevar esas actuaciones. Vale, entramos en el foco de la jornada, ¿vale? Y os cuento un poco el inicio, el origen, mirando un poco alto nivel. ¿De dónde vienen los fondos? Hay dos grandes bloques de financiación actualmente. Hay uno, que es el de la izquierda, que no se ve nada, pero ahora os lo cuento yo, que es el marco financiero plurianual, ¿vale? Eso es lo que, digamos que ha tenido continuidad desde hace muchos años. Nos llega dinero de Europa para que cada uno de los países lo destinemos a diferentes áreas, ¿vale? Y ahí tenéis, pues, por ejemplo, pues el Fondo Social Europeo, los fondos FEDER, que son fondos europeos de desarrollo regional, los fondos de cohesión, la política agraria común, que algunas veces habéis escuchado. Hay una dotación para periodos plurianuales para Europa y que después se distribuye a cada uno de los países, ¿vale? En este periodo 21-27, normalmente son periodos relativamente largos, pues había pues 1 billón de euros, es decir, 1 millón de millones de euros, ¿vale? Y de ahí había una parte para España. ¿Qué pasa? Pues llega la pandemia en el 2020 y tras la pandemia se ve la necesidad de incentivar que las empresas puedan fortalecerse, puedan mejorar, puedan incrementar sus proyectos, sus presupuestos, es decir, que se pueda reflotar un poco la economía después de ese periodo. ¿Y qué sale? NGEU, el Next Generation, que seguramente habréis escuchado, habréis leído en prensa, ¿no? Porque nunca se ha hablado tanto de ayudas como en estos últimos años, que al final lo que ha sido una dotación económica que a nivel europeo ha sido de 750.000 millones de euros, que se ha repartido a cada uno de los países en función del impacto que se consideró que tuvo la pandemia en la economía de cada uno de ellos. En el caso de España, como veis ahí, fueron 140.000 a distribuir en 6 años, del 2021 al 2026. ¿Vale? Con lo cual, esta parte izquierda siempre la hemos tenido, más o menos, con subidas, bajadas, pero más o menos la hemos tenido. La que es novedosa es la de la derecha. Y como veis, casi por importe, pues es también muy grande, ¿no? Con lo cual, es una oportunidad única en materia de ayudas públicas. Nunca ha habido ni tantas opciones ni tantos fondos para desarrollar actuaciones en todos los aspectos. Pero fundamentalmente, y esto lo vamos a ver ahora, en 2 ámbitos. Estos son los 4 ejes en los que el plan de recuperación, esto que os comentaba del Next Generation, se estructura. Un primer eje fundamental, transición ecológica, que impacta directamente en el foco de la jornada, economía circular, sostenibilidad. Otro segundo eje, transformación digital, que incluso de una forma casi indirecta tiene impacto también en sostenibilidad, porque esa transformación digital normalmente conlleva mejora en la eficiencia productiva, menor consumo, etcétera, etcétera. Y después ya, pues 2 temas transversales, como puede ser la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Pero como veis, los 2 bloques temáticos, sobre todo uno de ellos, la transición ecológica, pues es justo de lo que estamos hablando hoy. Estos eran los 4 ejes. Después, a nivel del plan,
se distribuyó en 10 palancas y 30 componentes, esto a alto nivel, y después lo que han salido de ahí, lo que han sido programas de financiación y convocatorias específicas con condiciones, con condiciones, requisitos de elegibilidad, presupuestos máximos, mínimos, objetivos, que ya, pues en función de las actuaciones que vayan a hacer las empresas, habrá que ir viendo, habrán ido viendo en cuál encajan y en cuál no. ¿Vale? Ahora veremos algún ejemplo. ¿Vale? Venga, bajando un poco y aterrizándolo. Esto es lo que se plantea dentro de ese eje de transición ecológica, donde podéis ver que prácticamente todos los aspectos están relacionados con el foco de la jornada. De hecho, hay algunos, pues gestión de residuos y economía circular es uno de las prioridades, reducción de la contaminación, todo lo relacionado con eficiencia energética, energía renovable, almacenamiento, adaptación al cambio climático. Como veis, todo aspectos muy importantes y en los que las empresas cada vez están apostando más. He puesto aquí a la derecha algunos logotipos de los principales organismos públicos a nivel nacional y regional que se encargan de, pues por un lado, de definir esos programas y esas convocatorias y después, evidentemente, de evaluar los proyectos, conceder las ayudas y demás, para que os suenen, ¿vale? Tenemos, por un lado, el IDAE, Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, de ámbito nacional. Tenemos la Fundación Biodiversidad, que ha ido ganando protagonismo en los últimos años dentro del plan de recuperación y cada vez gestiona más convocatorias. De hecho, después hablaremos de los PERTE, pero hay un PERTE específico de economía circular, tal cual, que está gestionado por la Fundación Biodiversidad. Después, los dos ministerios principales que llevan programas y convocatorias relacionados con esto, el Ministerio de Industria y Turismo y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y ya por último, pues a nivel regional, tenemos IBACE. IBACE, sabéis que tiene la parte de innovación, pero tiene también la parte de energía, en la que pues, algunos aspectos relacionados con sostenibilidad están ahí incluidos. ¿Vale? Bien, seguimos. Dentro de Next Generation, y que a lo mejor habéis escuchado este concepto en prensa o en algún sitio, y os lo cuento. Uno de los principales instrumentos que se ha puesto en marcha dentro de este plan de recuperación a nivel nacional han sido los PERTES. ¿Qué es un PERTE? Habéis supuesto qué quiere decir. Son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. O sea, algo muy grande, ¿no? Realmente esto al final lo que han sido paraguas, normalmente sectoriales o centrados en un área tecnológica específica, desde donde después han salido convocatorias y programas específicos, ¿vale? Pero el hecho de que se establezca un PERTE en concreto de un área ya denota la importancia que se le da a esa área para el crecimiento de las empresas, ¿no? Aquí tenéis los 12 PERTES que se han establecido y que se han puesto en marcha y he destacado pues aquellos que digamos que tienen más relación con la economía circular. Por un lado, aquel de la derecha, ese es fácil, es un PERTE que se llama economía circular, con lo cual ese no hay duda, tiene una dotación de aproximadamente 800 millones de euros, que después hay convocatorias específicas que después veremos para financiar proyectos en ese ámbito. Hay otro PERTE que es este de ERA, que está relacionado con energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, también relacionado con sostenibilidad y que tiene una dotación de más de 10.000 millones de euros, una barbaridad. Y hay otro PERTE, que es el último que se aprobó, que es el PERTE de descarbonización industrial. Está claro que hay determinados proyectos que van a acometer las empresas que podrían encajar en diferentes convocatorias de diferentes PERTES. Es decir, un mismo proyecto podría encajar en un PERTE, en una convocatoria del PERTE de descarbonización industrial y puede que en el PERTE de economía circular. Con lo cual hay un punto ahí importante de ver realmente yo qué es lo que voy a hacer a nivel presupuesto, a nivel plazos, a nivel recursos, conocer bien las convocatorias, condiciones, requerimientos, plazos y tipología de ayudas y hacer ese encaje, ¿no? Y encajar mi proyecto con la convocatoria específica. Ok.
entramos a uno de los PERTE para que veáis un poco cómo va esto aterrizando, ¿no? PERTE de economía circular, que como os he dicho, pues, es el que evidentemente mejor encaja en el día de hoy. Alrededor de 500 millones para I+D en ecodiseño, temas de digitalización, temas de mejoras ambientales para reducir consumo de materias primas y menor generación de residuos y a la vez mejora en gestión. ¿Vale? Esos serían los 4 ámbitos principales que contiene este PERTE. Se establecieron 2 líneas, una en la que se han especificado los sectores clave que se han considerado a nivel gubernamental dentro de esta economía circular, ¿vale? A nivel de empresas, que son estos 3. Por un lado, textil, moda y calzado. Por otro lado, plásticos. Y en tercer lugar, bienes de equipo de energías renovables. Cada uno va a contar con una convocatoria específica de ayudas, con una dotación específica, con un plazo determinado. ¿Vale? Ahí veis un poco, pues cada uno está con un presupuesto de alrededor de 100 millones de euros y con, pues, por ejemplo, la de textil estará abierta hasta el 10 de junio, la de plástico se espera para el tercer trimestre y la de bienes de equipo también para final de año. Adicionalmente, se abrió una convocatoria, una línea transversal para aquellas empresas o aquellos proyectos que no estuvieran circunscritos en esas 3 áreas y que era pues para cualquier tipo de empresa que iba a realizar actuaciones relacionadas con economía circular. Hubo una primera convocatoria con 165 millones de euros que ya se publicó, se cerró y los proyectos están ahora en ejecución. Y se prevé una segunda convocatoria también para este año, para el tercer o cuarto trimestre. ¿Vale? Vale, ¿qué tipo de proyectos? Ya lo hemos comentado antes, pero ¿qué tipo de proyectos son los que se financian en este tipo de convocatoria? Pues en primer lugar, proyectos de I+D, ¿vale? Proyectos de desarrollo de nuevas tecnologías, de implantación de nuevas tecnologías que mejoren nuestros procesos y que al final reduzcan. En segundo lugar, reduzcan consumos y demás. En segundo lugar, digitalización, que como decíamos antes, tiene siempre una relación directa con la eficiencia. En tercer lugar, incremento de la protección medioambiental, es decir, establecer medidas que mejoren esa protección. Y en último lugar, mejora de la gestión de residuos. Ahí veis un poco el detalle con algunas características e intensidades de ayuda. Como veis, pues bueno, aquí estamos hablando de subvenciones entre el 15 y el 60% en función de tipología de empresa y demás. Con lo cual, pues estaríamos hablando de que una empresa que va a realizar actuaciones de este tipo centradas en economía circular del sector del textil o del plástico y va a invertir 1 millón de euros, estaríamos hablando de que la intensidad de la ayuda podría llegar al 60% de subvención. Es decir, que de ese 1 millón de euros que tiene que gastar, puede recibir 600.000 euros. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? Vale. Sin entrar mucho en detalle, pero hay diferencia a la hora de incluir, a la hora de establecer los presupuestos. Hay presupuestos relacionados con las inversiones que yo voy a hacer, pero por ejemplo en un proyecto de I+D no solo inversiones, sino también los recursos propios que voy a destinar. Es decir, la dedicación del personal propio en esa investigación, en esa implementación, con lo cual, en función de la línea a la que vayamos o del tipo de proyecto, los costes elegibles serán unos u otros. La gran diferencia es que en proyectos de I+D o de digitalización, personal se incluye porque se considera que es necesario, mientras que en aquellos relacionados con mejora de gestión de residuos o incremento de protección medioambiental, que estarán más enfocados a inversiones, personal no se incluye. Se incluye la inversión y la ejecución de la obra. ¿Vale? Ahí tenéis la plataforma web donde está esta convocatoria por si tenéis interés, que como os digo, lo gestiona la Fundación Biodiversidad. Vale, no entramos en el detalle, pero la economía circular, como os he comentado antes, aparece también de forma transversal en otros PERTEs. Algunos de ellos ya los hemos comentado, descarbonización, ERA, pero hay otros como el PERTE Agro, el PERTE del vehículo eléctrico conectado, que de hecho aquí en Comunidad Valenciana se ha comentado mucho por la planta de PowerCo,
pero la economía circular y proyectos de economía circular relacionados con el vehículo eléctrico pues también entran, ¿no? Por ejemplo, ahí, PERTE naval, PERTE aeroespacial, al final economía circular, sostenibilidad, medio ambiente, prácticamente está en casi cualquier proyecto. Vale, no entro en el detalle, pero incluyo aquí algunos otros programas, algunas otras convocatorias más allá de los PERTES. ¿Vale? Por ejemplo, hay una que se llama IDISOST, que si veis el título son planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera. Con lo cual, yo, empresa, fabricante de cualquier tipo de producto, tengo máquinas, tengo equipos, tengo activos para producir esos productos y hago innovación y hago sostenibilidad. Es decir, por ejemplo, sustituyo máquinas, mejoro procesos. Pues esta convocatoria también incorpora o también financia o también apoya ese tipo de proyectos. Hubo una convocatoria en el 23 que ya se resolvió y los proyectos están también en ejecución y está prevista una segunda convocatoria en el 24. Vale, a nivel regional, esto ya cambiamos un poco de tercio, pero a nivel regional, ayudas de eficiencia energética, cualquier actuación relacionada con mejora de tecnología en equipos o implantación de sistemas de energía energética, de sistemas de gestión energética, perdón, también tiene cabida. Hay ayudas en forma de subvención y en función del tamaño de la empresa también podría optar a ellas. Y ya, casi por acabar esta parte, el ámbito europeo, hemos hablado mucho de ámbito regional, fundamentalmente de ámbito nacional, también hay ayudas a nivel europeo directamente para empresas. Entre ellas, pues probablemente relacionado con sostenibilidad, medio ambiente, economía circular, el programa estrella, podríamos decir que es el programa LIFE, que precisamente en esta comunidad valenciana, es un programa que ha funcionado muy bien. Hay muchos proyectos y muchos ejemplos. Y dentro de los 4 subprogramas que tiene LIFE, hay uno, como podéis ver ahí, está directamente relacionado con economía circular. Con lo cual, qué tipo de proyectos se financian en LIFE, pues proyectos muy enfocados a demostración de tecnologías. No hablamos de I+D, teóricamente aquí los proyectos ya la parte tecnológica o el riesgo tecnológico ya lo han superado. Lo que aquí se suele presentar es el escalado de las tecnologías. Grandes plantas de demostración que sirven para pues, acabar de ver que la tecnología a gran escala funciona. Normalmente con impacto europeo, normalmente consorcios, no obligatoriamente con socios europeos, pero sí demostrando ese impacto. Podrían ser, de hecho, incluso proyectos individuales. Muy bien. ¿Cómo vais? ¿Bien? Tenéis todo claro, ¿no? Por casi acabar. Y cambio de tercio totalmente, pero casi para que os suene. Algunos de vosotros puede que os suene, a otros no. Pero es un concepto o una herramienta de la que cada vez se va a hablar más, porque tiene su impacto ya no solo a nivel industrial y para empresas, sino incluso se está hablando para personas, ¿no? Para individuos. Son los CAEs, certificados de ahorro energético. ¿Qué son? Pues es un poco la acreditación de que yo estoy haciendo una actuación que me permite reducir el consumo energético. Es decir, estoy consiguiendo un ahorro en energía. Un CAE, ¿vale?, equivale a una reducción de consumo de 1 kilovatio hora. Si voy a hacer una actuación que anualmente me va a generar un ahorro de 500 kilovatios hora, pues obtendríamos 500 CAE. Está claro. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos va a permitir estos CAEs? Monetizar los ahorros. ¿Por qué? Porque se ha implementado un sistema, una estructura por la cual las grandes empresas consumidoras de energía están obligadas a adquirir, están obligadas por ley a pagar unas cantidades de dinero anualmente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Hasta ahora se estaba haciendo así. Con la implantación de estos CAEs van a poder combinar esos pagos con compra de CAEs. A ellos les sale más económico porque tienen, digamos, un beneficio por comprar CAEs, y a las empresas que llevan a cabo estas actuaciones de ahorro energético les va a venir de lujo porque van a recibir dinero de la nada por la venta de estos CAEs, ¿vale?
Porque aquí puede entrar cualquier cosa. Estamos hablando desde sustituir la iluminación hasta cambiar máquinas, hasta cambios de proceso, hasta autoconsumo, hasta cualquier cosa. Sí que se ha especificado que para entrar en ese mercado, entre comillas, el ahorro energético anual tiene que ser superior a 30 megavatios hora, que es mucho. Lo que pasa es que el sistema te permite que te juntes con otros. O bien que yo como empresa junte diferentes actuaciones, de forma que con la suma de todas ellas pueda llegar a ese mínimo, o que, pues imagínate, bloque de viviendas o varias urbanizaciones o tal, que se juntan para llegar a ese ahorro energético mínimo. A partir de ahí se ha establecido una estructura de sujetos obligados, sujetos delegados, poco compleja, pero al final el mensaje es que ya se ha implementado un sistema en el cual esos ahorros energéticos que una empresa pueda conseguir, siempre que tengan determinado volumen, pueda venderlos. ¿Vale? Estamos hablando, y ahí al final hay un mercado, ¿vale? Hay un mercado que, para que os hagáis una idea, actualmente estamos hablando de que un CAE, o sea, un kilovatio hora, está alrededor de los 120 euros. 120, 130 euros, con lo cual, pues podéis hacer un poco números. Vale, ahí Zabala, aunque somos Zabala Innovation, que os decía antes, somos más allá de temas de I+D, estamos también implicados en esta parte de los CAEs, y aquí está pues un poco las diferentes tareas que realizamos. Identificación de las actuaciones, las mediciones, pues conocemos el ecosistema de sujetos delegados, sujetos obligados, con lo cual asesoramos en esa firma y venta de CAEs y todo acompañamiento en auditorías. ¿Vale? Es algo bastante novedoso, pero sí que cada vez se está hablando más de ello, con lo cual es importante que lo conozcáis. Y ya para acabar, que no sé si seguramente voy fatal. 5 ideas finales como mensajes de conclusión. Primero, momento único en materia de ayudas públicas. Llevamos ya, sin duda no es hoy ni este año, sino llevamos un par de años, 3 años, desde alrededor de 2021, en el que esto ha crecido mucho. Veremos si sigue, pero lo normal será que llegue un momento en el que esto baje y volvamos a las ayudas que teníamos hace algunos años. Con lo cual, es un buen momento ahora para invertir, para dar un paso adelante, para apostar por este tipo de actuaciones, ¿no? Muchas convocatorias relacionadas con economía circular y sostenibilidad. Habéis visto que de los 2 ejes temáticos, uno de ellos era transición ecológica, con lo cual todo lo que tenga relación con sostenibilidad va a tener programa, convocatoria en todos los ámbitos, regional, nacional, europeo. Entonces, ¿qué es importante? Pero esto es muchísima información, ¿no? Seguramente estáis llenos de todo lo que os he contado, ¿no? Es muy importante establecer las prioridades. Es decir, ver realmente qué es lo que voy a hacer como empresa, qué me interesa, qué no, priorizar I+D, inversiones, plazos, tipología de ayudas, y a partir de ahí definir plan de financiación. ¿Qué es plan de financiación? Pues a qué convocatorias voy a optar para esas actuaciones que voy a llevar a cabo, ¿no? Creemos que es conveniente, además nosotros nos dedicamos a ello, pues ¿qué voy a decir yo? Contar con un asesoramiento especializado para optimizar ese retorno. Y por último, no olvidar que al final lo importante es que las actuaciones que llevéis a cabo como empresa tengan éxito. Es decir, que aquello que vayáis a hacer pues tenga el resultado que queréis, que vendáis más productos, que tengáis menor consumo, que ahorréis, etcétera. Con lo cual, lo importante es el éxito, que la ayuda al final lo que tiene que ser un incentivo para que nos permita ampliar alcance, ampliar presupuesto, reducir plazos, etcétera. Pero solo eso. Lo importante al final es el éxito del proyecto. Y este soy yo, este es mi contacto y muchas gracias. Gracias.